Padre querido, tú que estás en los cielos, tú que nos escuchas, que nos ves, que estás a nuestro lado, te damos gracias por estar en tu casa de oración. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender tu verdad y ponerla en práctica en nuestra vida, para que nos vaya bien en esta tierra. Pedimos la unción de tu Espíritu, lo pedimos y lo agradecemos, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos, nuevamente. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos comenzando nuestro segundo culto, nuestro segundo servicio, y lo haremos alabando a nuestro Dios en este día tan hermoso también, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿sí? El hermano Armando y el hermano Andrés serán los encargados de hacer la recolección en esta mañana. Ahora, seguidamente, vamos a pedirle al hermano Armando que pueda hacer la oración. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor,
por este hermoso día que nos está dando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los bendiga los diezmos y las ofrendas y que sea para tu obra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Muy bien, continuamos adorando a nuestro Dios en esta mañana. Entonaremos el himno 231, Todo en el altar. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá
su amor, la grandeza contar, cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial, pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Pueda arrodillarse para la oración. Gracias, Padre, por un día más de vida, por estar en tu casa, Padre. Te pedimos que por los hermanos que no han podido llegar, que tú los cuides, los guardes, también por los hermanos presentes. También, Padre, te damos gracias por todo lo que nos das día a día, aunque no somos merecedores de muchas cosas, Padre. Te pedimos que nos cuide, nos guarde, también por Néstor, que va a dar la palabra de vida, que tú pongas tus palabras en la boca de él. Te damos gracias por todo lo que nos das día a día. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, en esta mañana entonces la plataforma está formada. Quien tuvo la primera oración recién, el hermano Alberto Mari, perdón. Quien tendrá el pan de vida, Ernesto Bogado, en esta mañana. Quien les habla, Karina. Y tendremos lectura para niños en esta mañana, ¿sí? Una historia para niños, así que Laura en esta mañana la va a estar compartiendo con los chicos. Gracias, Cari. Feliz sábado para todos, hermanos. Un placer estar aquí nuevamente. Pido a todos nuestros niños que se adelanten aquí adelante para poder compartir este grato y especial momento que tenemos para todos ellos. ¿Los nombro o pasan? Vale, Jere. ¿Ya son más grandes? Bueno, está bien. Ahí están todas, todas niñitas. ¿La pequeña está por ahí también o se fue? Se fue. Muy bien. Hoy vamos a hablar de alguien muy obediente. Creo que la mayoría de los adultos sabemos quién era muy obediente. Pero hoy vamos a hablar de un personaje especial. Y esta historia está basada en "Y serás una bendición", Génesis 12:2. Vamos a hablar hoy de algo muy especial. No sé cuántos de ustedes, mis pequeños, alguna vez se han tenido que mudar de casa, de cambiar, de viajar, de ir a otro lugar. ¿Alguno tuvo que cambiarse, mudarse alguna vez? 2 días, qué bárbaro. ¿Y qué si cuando uno se muda, qué tiene que hacer? Tiene que preparar ¿qué? Valijas, bolsas, cajas, llevar todo, un montón de cosas. Después viene un camión grande y se lleva todas las cosas a la casa, al lugar nuevo donde vamos a ir a vivir. Pero después cuando llega todo allá, ¿qué hay que hacer? ¿Nos sentamos ahí a un costado? No, hay que ordenar todo, exactamente, desembalar todo, poner todo en su lugar y demás. Acá se puede usar un camión grande para hacer eso. Pero la historia que vamos a hablar ahora era en la época, en los tiempos bíblicos. ¿Y dónde vivían en aquella época? ¿Vivían en qué? ¿Se acuerdan alguno? Yo acá, si tienen buena imaginación, podrán ver que es una carpa que estaba en el medio del desierto. O sea que era muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora. ¿Y qué usaban para llevar las cosas que tenían que llevar? No había auto, no había moto, no había camión. ¿En qué se imagina que llevaban las cosas? ¿Qué más? ¿Qué animalito podía haber en el desierto? También camello, muy bien. Y dice que llevaban
camellos, burro, cualquier animal que sea de carga podían poner todas sus cosas. Así ellos llevaban. Y el que no, y el que era más pobre, que no podía conseguir ningún animal, vendía todo lo que tenía y se llevaba solo su ropa y la comida. Y así se mudaba. Cuando llegaba a otro lugar, trataba de comprar y empezar de nuevo. Dice, piensen bien, dice, ¿ustedes tendrían el valor de dejar todo lo que tienen y cambiarse en un minuto de un lugar a otro? ¿Serían tan valientes para hacer eso? ¿Dejamos todo lo que tenemos y nos mudamos, nos vamos a un lugar? Hoy vamos a hablar de alguien que sí dice que fue muy valiente, que fue Abraham, que fue muy valiente y lo hizo. Él era un hombre diferente, dice. Su padre y su madre creían en Dios, pero dice que también adoraban a otros dioses. Pero lo más importante es que él sí era fiel a Dios. Dice, un día de madrugada, como de costumbre, Abraham se levantó bien temprano y estaba orando con Dios. Y dice que en ese momento sintió que Dios le habló. Imagínense ustedes, tempranito, supongo yo que se levantan todos tempranito a orar con Dios, a leer, y que les dice, Lulú. ¿Y Lulú qué dice? ¡Ay, es Dios que me está hablando! ¡Bianca! Es Dios que me está hablando. ¡Zoe! Imagínense cómo se habrá sentido, dice. Dios le habló a Abraham y le dijo lo siguiente: Abraham, junta tus cosas, tienes que salir de aquí. Yo tengo un plan para tu vida. Te amo tanto que voy a hacer de ti una nación bien grande y poderosa. Junta tus cosas y tu carpa y comienza el viaje. Y Abraham le preguntó a dónde iba a ir, pero Dios le dijo que debía comenzar el viaje y que él le mostraría después a dónde tendría que ir. En verdad dice que esto era una prueba de fe para Abraham. Dios quería ver si Abraham confiaba en él. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué se imaginan? ¿Que se quedó sentadito o confió en lo que le dijo a Dios y lo siguió a Dios? Lo siguió a Dios, dice. Le contó a su esposa, que era Sara, y le dijo que comenzaran a preparar las cosas porque pronto tenían que mudarse. Seguramente le habría preguntado Sara también a dónde tenían que ir, pero como ella confiaba y amaba a su esposo y a Dios, no se hizo problema y lo siguió. Dice que el matrimonio no estaba solo, dice que tenía la presencia de Dios, dice que estaba con ellos. Entonces Abraham dejó todo y lo siguió a Dios. Entonces, ¿en dónde cargó todo? En el camello, en el burro, en los caballos, y se fue. Porque el matrimonio dice que estaba siempre en presencia de Dios. Dice que cuando amamos a Dios, hacemos lo que Él nos pide, porque siempre sabe que es lo mejor para ¿quién? Para nosotros. Dice que Abraham era fiel en todo, en sus diezmos, en su trabajo, en su oración, en su leer la palabra de Dios cada día. Y nos dice a nosotros, nos pregunta, pero nadie conteste, no hace falta. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fe que tenía Abraham para obedecer lo que Dios pide que hagamos? Eso va a ser el pensamiento que vamos a tener este sábado. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fe suficiente, también para los adultos, de hacer lo que Dios pide que hagamos? Y a mí me gustaría terminar con una pequeña oración que hay para nuestros niños aquí. Le voy a pedir a nuestros niños que se pongan de pie, nuestras niñas en este caso aquí adelante, y a los hermanos que nos acompañen en una oración para ellos. Querido Dios, aquí están tus preciosos niños. Están aprendiendo a amarte y a obedecerte. Ayúdanos a que siempre elijamos obedecerte y serte fieles como Abraham y su esposa Sara. En el nombre de Jesús, amén. Ahí van a repartir. Muchas gracias, hermanos. Gracias por el tiempo. Muy bien, hermanos. Tengan ustedes un muy feliz sábado. Estamos
bien por los aire acondicionado, creo que estamos tranquilos, ¿no es cierto?, ahora, después de tanto calor. Mis hermanos, tengo este librito, Fe y Obras. Son artículos y sermones de Elena G. de White. Casualmente estamos estudiando mayordomía, donde hablaba de los mayordomos, ¿no es cierto?, y cuáles eran las características que tenían que tener. Ser fieles, obedientes, leales, santificados. Y este sermón, este artículo, que salió en la revista Señales de los Tiempos, salió el 19 de mayo de 1890, un sermón que dio Elena G. de White, y tiene por título Obediencia y Santificación. Realmente es un hermoso tema, ¿no? Buscando qué tema podía presentar hoy. Y tiene mucho que ver también, ¿no es cierto?, con lo que estamos estudiando de los mayordomos. Un pasaje bíblico para buscar, Efesios capítulo 5 y versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que el tema principal, ¿no es cierto?, de este sermón es la obediencia y la santificación. Y nos dice, porque son preguntas, ¿no es cierto?, y respuestas que nos da a través de un sermón, la hermana Elena G. de White, y qué bien nos hace recordar esto. Dice, la obediencia a la ley de Dios es santificación. La obediencia a la ley de Dios es santificación. Dice que Cristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, como un sacrificio completo y gratuito. Y dice que así como en Adán todos mueren, ¿no es cierto?, en Jesús también todos viven. Dice, todos serán vivificados, ¿no es cierto? Todos los obedientes resucitarán para inmortalidad y los transgresores resucitarán para sufrir la muerte, la penalidad de la ley que han quebrantado. Y todos estamos en esta situación. ¿Quién puede decir yo soy justo, no tengo necesidad de Dios? Nadie. Desde Adán, ¿no es cierto?, hasta el último hombre. Nos dice que la obediencia a la ley es santificación. Pero hay muchos errores a veces respecto a este tema, respecto a esta obra, ¿no es cierto?, en el alma. Fíjense lo que dice Juan 17, versículo 17, cuando Jesús oraba, ¿no es cierto?, por sus discípulos, y le decía, ¿no es cierto?, tu palabra es la verdad. Y decía, ¿no es cierto?, santifícalos en tu verdad. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que leer la Biblia y aceptarla y ponerla en práctica, al margen, ¿no es cierto?, de lo que nosotros pensemos o de lo que querramos creer. Pero eso también, ¿no es cierto?, como nos hablaba el libro de mayordomía, la lección de esta semana, ¿no es cierto?, tengo que tener la conciencia limpia. Si no tengo la conciencia limpia, ¿cómo voy a poder guardar la ley de Dios? ¿Cómo voy a ser obediente a la ley de Dios? ¿Cómo voy a ser leal a Dios? Qué importante, ¿no es cierto?, es tener la conciencia limpia para poder definir, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Hoy que nos rodean, ¿no es cierto?, tantas cosas que se nos bombardean, ¿no es cierto?, a través de la radio, la televisión, programas,
¿no es cierto?, con ideas, filosofías, doctrinas que no van de acuerdo a lo que Dios nos pide, no van de acuerdo a la verdad de Dios, al margen de lo que yo opine o yo crea. Tengo que ser fiel. Por eso dice que la obediencia a la ley de Dios es santificación. En la medida que yo lea, crea, practique, mi mente, ¿no es cierto?, se va a ir limpiando y voy a ir siendo obediente y voy a ir siendo purificado, limpiado de todo otro pensamiento o doctrina que está por ahí o que está dando vuelta. Pero habla también, ¿no es cierto?, que la santificación no es una obra instantánea, es algo que la pido hoy y ya está. No, sino que es progresiva en la medida que yo la practique, en la medida que yo haga lo que el Señor me pide. No en lo que yo quiera, sino en lo que el Señor me pide. Y mientras estemos acá, ¿no es cierto?, va a haber luchas, va a haber conflictos, va a haber problemas. Y las decisiones las vamos a tomar en un instante, en un segundo. O para bien o para mal. Y vamos a tener que razonar, vamos a tener que pensar. Si una persona, ¿no es cierto?, no está en el camino de Dios y no está imbuido del Espíritu de Dios, ¿podemos pensar que va a tomar una buena decisión? ¿Que va a hacer el bien? ¿Que va a tomar una decisión que Dios quiere? Evidentemente va a ser imposible. Dice que la verdad santificará el alma. Los que son leales a la verdad han de superar por medio de los méritos de Cristo toda debilidad de carácter que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. Venimos con una tradición, venimos con un pensamiento, con unas ideas, con filosofías. Pero si no somos modelados por el Espíritu de Dios, difícil que podamos servir a Dios y que seamos fieles mayordomos. Por eso hoy hablaba en la lección, ¿no es cierto?, de tener una conciencia limpia. Preguntas, ¿no es cierto?, que yo me hago, que nos hacemos todos, que queremos respuestas. Como decía, ¿no es cierto?, la santificación no es una obra instantánea, sino progresiva. Así como la obediencia también tiene que ser continua. Hoy acepto, hoy hago, hoy digo, hago de acuerdo a lo que Dios me pide, pero mañana no sé. O dentro de un mes no sé, dentro de unos días no sé. La obediencia, ¿no es cierto?, la santificación es progresiva y la obediencia tiene que ser continua para no errar, para no equivocarme. Alguno de los peligros, y lo he escuchado muchas veces, de los que dicen que no podemos pecar porque estamos santificados. Que no podemos pecar porque estamos santificados, porque somos hijos de Dios, porque estamos en la iglesia, porque traemos el diezmo, participamos, porque somos dirigentes. ¿Estoy santificado y no puedo pecar? ¿Y saben qué? Es un engaño de Satanás. Satanás dice eso. Si yo creo eso, ya estoy perdido. Dice, hay un constante peligro de caer en pecado, porque Cristo nos ha amonestado. ¿A qué nos ha amonestado? A velar y a orar continuamente, cada día. Velar y orar. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos, ni seremos indiferentes al peligro.
Porque muchas veces nos confiamos. Muchas veces decimos, ¿no es cierto? Estoy en la iglesia, doy el diezmo, todas esas cosas. Estudio la palabra de Dios. Pero lo que hoy le pido, la fuerza a Dios, ya mañana, ¿no es cierto?, tengo que volver a pedirle nuevamente fuerzas para poder vencer. Lo de hoy me sirve para hoy, mañana para mañana y así sucesivamente. Dice, no tenemos que ser indiferentes al peligro, sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza. ¿Quién es? Jesús. El único que nos puede dar la fuerza y nos puede guiar, nos puede salvar. Hemos de allegarnos, dice a Él, ¿no es cierto?, con arrepentimiento y contrición, con una desesperada sensación de nuestra propia debilidad finita y aprender que debemos acudir diariamente a los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que lleguemos a ser vasos apropiados para el uso de Dios. Vasos apropiados, continuamente. Pero para eso tenemos que aferrarnos, ¿no es cierto?, a la enseñanza de la Biblia. Si pongo objeciones, si pongo, ¿no es cierto?, contradicciones a lo que me dice la palabra de Dios. Hoy estábamos leyendo, ¿no es cierto?, en la clase. Abel, Caín, cómo uno obedecía al otro no. Sabían, iban a la misma iglesia, practicaban el mismo culto, tenían el mismo conocimiento. Ser leales, a veces por ahí hay cosas que no voy a entender. Pero si la dice Dios, si la dice Jesús, Él sabe. Y Él sabe el por qué. Y te va a dar la explicación. Te va a decir el por qué. Hoy, mañana, pasado, en la medida que le pidas, te va a enseñar, te va a instruir, te va a guiar. Pero muchas veces ponemos objeciones o discutimos con la Biblia. Cuando surgen errores y son enseñados como una verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro, sino, como los nobles bereanos, escudriñarán cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y muchas veces nos equivocamos, aún diciendo cosas que a veces no son, que no son la verdad de Dios. Y tenemos que escudriñar, tenemos que entender cada uno, ¿no es cierto?, ir a su casa y estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Al descubrir, dice, cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad. Oirán la voz del verdadero pastor que dice, este es el camino, andad en él. De esta manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero y no irán ni seguirán la voz de un extraño. ¿Se acuerdan lo que decían en la lección de hoy? ¿No es cierto? Casualmente estaba mirando qué era lo que decía en Hebreos 10, 19 al 22. El versículo 22, que es el que más me interesa, dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificando el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Con fe, acercarnos a Dios, estudiar de su palabra, purifica el corazón de mala conciencia. Porque muchas veces, con nuestro cuerpo, con nuestros ademanes, decimos una cosa,
pero nuestra mente está en otra cosa, o está hablando otra cosa, o está diciendo otra cosa. Acerquémonos con un corazón sincero, dice, y Él nos va a limpiar de la mala conciencia. Y en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, donde habla, ¿no es cierto?, que en los últimos tiempos muchos escucharán doctrina de demonios, o filosofías o doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y hoy estamos viviendo esos tiempos, tiempos difíciles, tiempos donde, y es real, ¿no es cierto?, hay doctrinas de demonios, hay filosofías, religiones, ¿no es cierto?, que nada que ver con la palabra de Dios o la verdad, que la verdad es la que te va a santificar, la que va a hacer, ¿no es cierto?, que tengas una conciencia limpia, que puedas ser un buen mayordomo. Para llegar al cielo vamos a, o debemos aprender 2 lecciones para entrar en el cielo: abnegación y dominio propio. Abnegación y dominio propio. ¿Qué será también esto? Hoy Gabriel decía, ¿no es cierto?, hay palabras a veces que tenemos que entenderla, escudriñarla, estudiarla para poder entender. En estas 2 lecciones dice: si el alma ha de ser purificada y ennoblecida y hecha idónea para el cielo, hay 2 lecciones que deben ser aprendidas: negación y dominio propio. Pero saben que esto también se aprende también con las lecciones de la vida y también a través de la palabra de Dios. Cuando somos dóciles, nobles, y aceptamos la palabra de Dios, el amor de Dios, ¿no es cierto?, impregna nuestra mente, nuestro corazón, y aprendemos estas lecciones. Pero a veces, como dice la palabra de Dios, somos duros de cerviz. Y a veces la única manera de aprenderlo es a través del sufrimiento, a través de las pruebas, las luchas, las dificultades. Y muchas veces la única manera de aprender. Podemos estudiar la teoría de la palabra de Dios, tenerla, pero no comprenderla y no ponerla en práctica. Y a veces, ¿no es cierto?, cuando nos chocamos contra la pared y no hay otra salida, a través del sufrimiento, empezamos a razonar, a pensar. Y Dios dice que utiliza esos momentos para hacernos reflexionar, para llevarnos a la cordura. Otros, dice, necesitan la lenta disciplina del sufrimiento para que el fuego purificador pueda depurar sus corazones de orgullo y autosuficiencia, de pasión mundanal y amor propio, a fin de que pueda surgir el oro genuino del carácter y puedan llegar a ser vencedores mediante la gracia de Cristo. Dice que el amor de Dios fortalecerá el alma y por la virtud de los méritos de la sangre de Cristo podemos permanecer, dice, incolunes, podemos permanecer firmes en medio del fuego de la tentación y de las pruebas. Cristo, ¿no es cierto?, es nuestra justicia. Él es hecho por nosotros, ¿no es cierto?, sabiduría, santificación y redención. Sin Cristo no hay nada. Es así. Sin Cristo no hay nada. Parece tan terminante, pero eso tenemos que
meterlo, ¿no es cierto?, ponerlo en nuestra mente. Si no, cuando salgas de acá, ¿no es cierto?, en las luchas diarias, en el mundo, vas a caer. No vas a poder estar firme. ¿Cómo se define la verdadera santificación? ¿Hay dos santificaciones? No, hay una sola. Pero muchas veces llamamos santificación entre comillas, ¿no es cierto? La santificación que llamamos espuria, que en realidad no es santificación. Muchas veces presunción, muchas veces lo que creemos, lo que pensamos y decimos, ¿no es cierto? Yo también muchas veces decía, no, yo soy santo. Predico, soy dirigente, doy el diezmo, doy las ofrendas. Pero cuando nos confrontamos con Dios, vemos, ¿no es cierto?, que nuestra vida no es nada. Si no nos tomamos de la mano de Dios, si no nos tomamos de la mano de Jesús. La verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios, amarlo a Dios, tenerlo en la mente y en el corazón, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy hablando con mis vecinos, con mis amigos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Caminar en sus mandamientos, en sus estatutos. Acá Elena de Guay pone sin mácula. Es decir, no torcerme, ¿no es cierto?, ni a izquierda ni a derecha. La santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial. La santificación no es una emoción, es un principio de origen celestial. ¿Puedo tenerlo? Le tengo que pedir a Dios. ¿No es cierto? Es un don de Dios como la fe. Pero si no le pido a Dios, es imposible. Un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control de Dios. Y esta obra es realizada por medio de Jesús, por medio del Señor y Salvador Jesús. Es el único que nos puede, ¿no es cierto?, sacar todas estas cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Amar a Dios. Pasión por las cosas de Dios. Hablábamos de la santificación espuria. Dice que no lleva a glorificar a Dios, sino que induce a quienes pretenden poseerla a exaltarse y a glorificarse a sí mismos. Cualquier cosa que sobrevenga en nuestra experiencia, sea de alegría o de tristeza, que no refleje a Cristo, ni lo señale como su autor, glorificándolo a Él, y sumergiendo al yo hasta hacerlo desaparecer de la vista. Miren lo que dice, no es una genuina experiencia cristiana, cualquier cosa, ¿no es cierto?, que no señale a Jesús como el autor y que no lo glorifique a Él. Dice que tenemos que tener cuidado de quién viene, de quién proviene, de quién es. Esa voz que muchas veces escuchamos, ¿no es cierto?, habla de la santificación espuria, que me creo, ¿no es cierto?, bueno, que soy santo, que no puedo pecar. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Yo los veo de acá calladitos, quietitos, pero, ¿no es cierto?, esto es lo que tiene que estar funcionando.
Y a veces yo me pregunto, ¿será que me entienden lo que digo? ¿Que digo las cosas claro para que hasta un chico lo pueda entender? Y eso es lo que le pido a Dios. ¿No es cierto? Que lo que diga sea tan claro que hasta un chico lo pueda entender. ¿Saben que habla de la paz de Cristo? Me pregunta, ¿no es cierto?, a mí, la paz de Cristo, y me contesta, no es un elemento turbulento e ingobernable, sino que me dice que es una paz inteligente, una paz tranquila, una paz que me da calma, porque a veces dudo, a veces tiemblo, ¿no es cierto?, en las cosas. Para ponerme acá, ¿no es cierto?, estaba nervioso. No sabía, le pedí a Dios, Señor, dame claridad. Dame tus pensamientos, que no sea yo, sino seas tú el que hable. A mis hermanos, que me hable a mí, que me haga entender, que me haga comprender. Y en eso, ¿no es cierto?, me acuerdo que ayer decía el pastor Bullón, que el temor surge a raíz del pecado. Vamos a tener el temor en todas las cosas. Pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, cuando confiamos en Jesús, nos pone la fe, nos pone, ¿no es cierto?, la voluntad de hacer lo que Dios nos pide. No dudamos ni tememos, porque Jesús está en nuestro corazón. Por eso hablaba, ¿no es cierto?, de que la paz de Cristo no es un elemento turbulento e ingobernable, sino es una paz inteligente. ¿Por qué dice esto? Pero, ¿saben por qué dice esto? Hoy en día, ¿no es cierto?, escuchamos muchas veces, y a veces no es el Espíritu de Dios. Acá no se manifiesta mucho, pero también corremos ese peligro muchas veces en el hecho de gritar, en el hecho, ¿no es cierto?, de expresar a través del movimiento, porque he visitado muchas iglesias evangélicas, y ellos muchas veces piensan que hablando, gritando fuerte, el poder de Dios se va a manifestar más. Incluso bailan cuando cantan. No lo juzgo, son maneras de adorar, pero la paz de Dios es una paz tranquila, una paz sabia, una paz inteligente, que no necesitas gritar ni exteriorizar a través de tu cuerpo para que Dios te escuche. Si vas con un corazón sincero, abierto, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios, Dios te va a escuchar y va a hablar y te va a contestar. Por eso dice, ¿no es cierto?, que la paz de Cristo no es un elemento turbulento e ingobernable, que se manifieste, dice, en voces estentorias y ejercicios corporales. Ponía Elena G. de Guay en su tiempo, y hoy podemos decir de otra forma, ¿no es cierto? Bailan, saltan, gritan y golpean, ¿no es cierto?, y hacen tantas cosas como queriendo que Dios los escuche de esa manera. Y no induce, dice, la paz de Cristo es una paz inteligente y no induce a quienes la poseen a llevar las señales del fanatismo y la extravagancia, dice. No es un impulso errático, sino una emanación de Dios.
Cuando Dios está, hay calma, hay paz, hay tranquilidad. Y hablas con Dios como con un amigo y le hables tu corazón. Y Él va a hablar. Me hace acordar, ¿no es cierto?, a Elías cuando entró en la cueva, ¿no es cierto?, y pasó estruendo, terremoto, pero cuando pasó el Espíritu de Dios, era un silbo, dice, apacible, agradable, gozo, paz, tranquilidad. Y eso es lo que tenemos que buscar. Paz, tranquilidad, la seguridad de que Jesús está en tu corazón. Y Él va a hacer todo esto. Cuando el Salvador imparte su paz al alma, el corazón está en perfecta armonía con la palabra de Dios, porque el Espíritu y la palabra concuerdan. Dice, si tienes una maravillosa experiencia que no está en armonía con expresas instrucciones de la palabra de Dios, bien harías en dudar de ella, porque su origen no es de lo alto. La paz de Cristo viene por medio del conocimiento de Jesús, a quien la Biblia revela. La paz de Cristo viene por medio del conocimiento de Jesús, a quien la Biblia revela. Otra pregunta, para mí y para ustedes también. Cuando no hacemos de Dios la fuente de nuestra felicidad, ¿cómo será esta? Hoy en día no es cierto que hay tantos conflictos y problemas en todos lados, aún en los hogares cristianos. Cuando no hacemos de Dios la fuente de nuestra felicidad, ¿cómo será esta? ¿Y cómo será la felicidad genuina? ¿Saben lo que dice Elena G. de White a esta pregunta? Dice, si la felicidad proviene de fuentes ajenas y no del manantial divino, será tan variable como cambiantes son las circunstancias. Y en el mundo, a veces estamos bien, a veces estamos mal, otras veces sin motivos estamos enojados, y a veces enojados con todo el mundo. A veces te despertás, ¿no es cierto?, como quien dice, con el indio, y te agarrás con todo el mundo. Pero es de origen celestial eso, viene de Dios. Y esto me lleva, ¿no es cierto?, a recalcar bien. ¿Hacés tu culto a la mañana cuando comenzás tu jornada? ¿Te acordás de hacer tu culto? Dedicarle a Dios 15 minutos nada más. De decirle, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Acompáñame, guíame. Y a la noche, cuando llegás después de tu trabajo, quizás todavía vengas, ¿no es cierto?, con el indio suelto. Te acordás de entrar a tu casa y lo primero que haces es arrodillarte y pedirle a Dios, ¿no es cierto?, que te dé paz, que te dé tranquilidad. O venís y trasladás, ¿no es cierto?, todos tus problemas, los conflictos del mundo, ¿no es cierto?, a tu casa. ¿Cómo te relacionás con tu esposa, tus hijos, tus seres queridos? La verdad santifica. La palabra de Dios es la verdad y nos santifica, nos purifica. La obediencia, la lealtad a Dios. La paz de Cristo, dice, es una paz constante y permanente. Constante, qué bueno
Qué bueno cuando tengo esa paz que es constante y permanente, cuando cada día, ¿no es cierto?, le pido a Dios que me dé la fuerza. Cuando cada día le pido a Dios, ¿no es cierto?, que me guarde del mal. Que me ayude a estar en armonía cuando trabajo, cuando me relaciono, cuando estoy con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos. Una paz constante y permanente. Pero ¿saben también qué dice? Que no depende de circunstancia alguna de la vida, ni de la cantidad de bienes mundanales, ni del número de amigos terrenales. Cristo es la fuente de agua viva y la felicidad y la paz que provienen de Él nunca faltarán, porque Él es el manantial de vida. En Salmos 46, del 1 al 4, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Termino porque si no se hace largo y queremos ir a casa, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es un argumento incontestable en cuanto a la inmutabilidad de la ley? Porque vieron los rumores y las cosas que se dicen, ¿no es cierto? Cristo murió en la cruz, ya no necesitamos obedecer. Si estás con Cristo, ya está, listo. ¿Pero es así? No. Cristo tuvo que morir, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario para cumplir esa ley, es inmutable. Es el carácter, ¿no es cierto?, y la esencia de Dios, la ley de Dios. Tengo que seguirla, cumplirla, aceptarla. Le leo un pequeño parrafito de lo que dice, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo en el Calvario es un argumento incontestable que muestra la inmutabilidad de la ley. Su penalidad fue sufrida por el Hijo de Dios en favor del hombre culpable, para que mediante los méritos de Jesús el pecador pudiera por la fe en su nombre obtener la virtud de su carácter inmaculado. Aceptando a Jesús, ¿no es cierto?, puedo obtener la virtud de un carácter inmaculado, idóneo para ir al cielo. Esto hablaba, ¿no es cierto?, de la obediencia y la santificación. Mis hermanos, hagamos esfuerzo. Todo lo hace Cristo. Lo único que yo tengo que poner es aceptar a Cristo, ponerme en las manos de Él, para que Él me haga, ¿no es cierto?, un mayordomo fiel, leal, y que su paz esté en mi corazón. Que Dios los bendiga. Para terminar esta bendecida reunión, hermanos, vamos a cantar el himno 237. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo
Oramos. Señor y buen Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, agradecidos estamos nuevamente de tener esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, que ellas permanezcan durante todo este día y siempre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, que nos ayudes a ser íntegros, Señor, acorde a tu palabra, Señor, acorde a tu voluntad. Señor, pedirte para que tu Santo Espíritu nos acompañe al regreso a nuestros hogares, que permanezcas durante todo este día, Señor, en nuestra familia, en el lugar donde estemos. Agradeciéndote por todo, Señor, y pidiéndote el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.